Hola, nuevamente su servidora Evangelina Santana Antúnez. Sigo con la explicación del libro de Derecho Ducti de Gustavo Zagrebelsky. Y hoy les voy a hablar precisamente de la reducción de la generalidad y la abstracción de las leyes. En la época actual, de acuerdo a este autor, viene marcando por la pulverización del derecho legislativo ocasionada por la multiplicación de leyes de carácter sectorial y temporal, es decir, la reducida generalidad o de bajo grado de abstracción. ¿Qué se refiere el autor con esto? Que se ha desaparecido las características clásicas de la ley precisamente por involucrarse en las mismas con los diferentes grupos sociales. Recordemos que en el anterior video les hablaba de estos grupos sociales que pues bueno, tienen que ver de alguna manera pues con la aprobación de las leyes, ¿no? Que se presentan ante uno de los poderes que es el Congreso Legislativo. Y bueno, y estos precisamente por esos grupos sociales que participan en el mercado de leyes, llamémoslo así, dichos grupos pues ejercen presión sobre el legislador para la creación y aprobación de leyes, que casi no pasa aquí, ¿verdad? En nuestro estado. No pasará en otros estados, pero en el estado de Morelos pues no, ¿verdad? Y por consiguiente viene la crisis del principio de legalidad. ¿Por qué? Pues precisamente por las negociaciones que se tienen que hacer. En conclusión, el autor Gustavo Zagrebelsky menciona que el acto de creación de leyes es un proceso político, ¿sí? En el que participan numerosos grupos sociales o sujetos sociales. No es solamente una cuestión legislativa de las personas autorizadas facultadas para ellos, como es el caso de las y los diputados que pueden presentar iniciativa de reformas o de leyes, como es el caso de las y los presidentes municipales, y como es el caso de la ciudadanía, ya lo comentaba la otra vez, pues bajo ciertos requisitos, ¿no? Aquí la situación que vemos en la actualidad en el estado de Morelos, por ejemplo, cuando se habla de la aprobación a la reforma a la Constitución en cuanto a los matrimonios igualitarios. ¿Qué pasa aquí con esta situación de esta reforma? Si bien es cierto, bueno, presenta la iniciativa, me parece que sin error equivocarme, el gobernador presenta la iniciativa porque también es uno de las personas que puede iniciar leyes, autoridades que pueden iniciar leyes, presenta la iniciativa ante el Congreso y bueno, ya el Congreso se aprueba, pero como es una reforma a la Constitución de Morelos, tiene que estar aprobada por los diferentes municipios, es decir, por el constituyente permanente. Y aquí es cuando viene la situación de diferentes grupos sociales. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que por un lado están los que están en contra del matrimonio igualitario, como son las iglesias, llámese católica, pentecostés, cristiana, etc., los partidos políticos, llámese PAN, PES, algunos del PSD, y como es en el caso también de las organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Que están a favor de la familia. Ese es por un lado, ese es un grupo social que está en contra de los matrimonios igualitarios, ¿sí? Pero por otro lado viene la cuestión de las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos, ¿sí? Y también el grupo de lesbianas, de gays, de transexuales, de bisexuales y de intersex, lo que conocemos con las siglas de LGTBI, ¿sí? Y precisamente son estos grupos de choque, estos grupos de fuerza que tienen que entrar a las negociaciones primero con las y los diferentes diputados del Congreso y posteriormente las negociaciones a los diferentes ayuntamientos precisamente pues para que no se dé esta aprobación, porque bueno, primero ya se aprobó por el Congreso, sí, pero ahora tiene que pasar pues por el constituyente permanente, que son todos los municipios, para que se dé la declaratoria, se publique en el periódico Tierra y Libertad y ya sería una ley que tenga vigencia, ¿no? Pero bueno, en este caso, llegó a esto es precisamente pues porque lo anterior, con la intención de aprobar nuevas leyes que sancionen la nueva relación de fuerzas, y esto es precisamente la ocasionalidad, es la perfecta contradicción en lo que refiere el autor de generalidad y de abstracción de leyes y de que precisamente no haya realmente un principio de legalidad, porque a veces se tienen que llegar a acuerdos precisamente, pues acuerdos políticos, porque
pues unos por un lado son compromisos de campaña y por otro lado pues es la protección de la familia natural, y son grupo de fuerzas políticas, fuerzas grupales, pues que se tienen que ver inmersas en toda esta situación. Es lo que yo pongo como ejemplo para poder presentarles lo que el autor Gustavo Zagrebelsky establece pues en el libro de Derecho Dúctil. Ahora bien, por cuanto a la heterogeneidad del derecho en el Estado constitucional, es decir, en el ordenamiento jurídico como problema, bueno, más que nada en las normas, ¿sí? Para este autor, Gustavo Zagrebelsky, dice, lo ve como un problema precisamente por todos los grupos sociales, lo que ya comentábamos con el anterior ejemplo, que participan en esto. ¿Por qué? Pues porque son fuerzas heterogéneas que reclaman una protección a los derechos humanos precisamente pues mediante pues una ley, ¿sí? Lo que trae como consecuencia que este producto legislativo, es decir, la ley o las reformas a la Constitución, ¿sí? Sea cada vez más pues comprometido, más con compromiso y con intereses heterogéneos, ¿sí? Las leyes pactadas para conseguir el acuerdo político y social al que aspiran pues son contradictorias, son caóticas y oscuras. Eso es lo que refiere el autor. Y sobre todo expresan la idea de que para conseguir el acuerdo político, ¿sí?, las partes, incluso los más altos valores, los derechos más intransigibles, ¿sí?, pues se ven de alguna manera pues negociados por esta situación de estos diferentes grupos. Y viene aquí la palabra de ¿qué te doy y qué me das? ¿Sí? Ok, te doy votos, pues tú dame la ley de matrimonios igualitarios. Es una idea que se me ocurre, ¿eh? Aquí no pasa. O por el otro lado, el otro grupo, pues voy en contra del matrimonio igualitario, pero pues acuérdate que yo defiendo a la familia, ¿sí? Entonces es una situación de que ¿qué me das? ¿Qué te doy? Eso es lo que he llegado a la conclusión el día de hoy por cuanto a lo que refiere el autor Gustavo Zagrebelsky.